button for Harvey Dent. There it is. See it? I believe in Harvey Dent. Lo que usted acaba de ver es una parte de la influencia que puede lograr un juego de realidad alterna. En este video se busca entender un poco mejor lo que es un ARG y conocer la opinión de expertos sobre las posibilidades de estos juegos. Pero primero, tal vez sea mejor definir qué no es un juego de realidad alterna para evitar confusiones comunes. Un juego de realidad alterna no es un juego de realidad virtual, donde se genera un entorno mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Un juego de realidad alterna tampoco es un juego de realidad aumentada, donde se crea una visión a través de un dispositivo tecnológico de un entorno físico del mundo real que se combina con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. Pero entonces, ¿qué sí es un juego de realidad alterna? Un juego de realidad alterna combina la vida real con un sistema de juego que puede funcionar en varias plataformas. O sea, puede funcionar a través de plataformas físicas, o sea, objetos físicos, de objetos digitales, de elementos que funcionan en los teléfonos móviles, como mensajes, como sitios web, como códigos QR, ¿sí? O sea, combina un poco lo que es la acción viva, o sea, vivir en un espacio y pues teoría de juegos un poco, ¿no? Es una narración interactiva en donde se delimita, bueno, tú tienes un juego y hay una parte que tiene una ficción que es establecida por la historia del juego, pero también está basado en ciertas cosas de la realidad, y en ese punto es donde convergen ambos elementos. Es una actividad que se presenta en medios como información verídica, pero que en realidad es una versión, es información que solo funciona dentro de una realidad alterna que es la del juego. Es decir, tú ves una nota en el periódico que dice: encontraron que todos los frijoles están podridos. Si quieres reclamar tus frijoles, ve a tal página. Entonces cualquier persona que no esté en el juego lee eso y dice: ah, pues órale, ¿no? Pero los que sí están en el juego saben que ahí van a encontrar una pista para ir a otro lado, ¿no? Otras características de los juegos de realidad alterna son: narración planteada como arqueología. La información se divide en fragmentos y está repartida por todo tipo de lugares. Encontrar cada pieza y juntar todas de la manera correcta son la base del juego. Narrativa sin plataforma definida. Los fragmentos de información pueden aparecer como texto, imagen, video o audio en cualquier medio. Diseño para una mente colmena. Se puede seguir el juego de manera individual, pero la tendencia hace que diferentes participantes tiendan a unirse y enfrentarse a retos conjuntamente. Creo que hay un futuro porque en general el ser humano siempre ha tendido a fugarse de la realidad y a a crear escenarios de ficción personales por las razones que sean. Entonces creo que la realidad aumentada cobra mucho más sentido y va a tener mucho más fuerza en un mundo cuando sobre todo nosotros no tenemos o no queremos ver lo que es nuestra realidad. Entonces de alguna forma condimentar la realidad que nosotros tenemos con un juego va a ir haciéndose mucho más común y va a ser más interesante, y sobre todo por la tecnología. Creo que la tecnología, aparte de la condición social de lo que te acabo de explicar, va a ayudar o va a propiciar a que sea más común. No sé realmente qué tanto entren, ¿no? O sea, también ahora con la realidad aumentada, también un poco se puede jugar a esto. Entonces hay diferentes modos de hacerlo. Sí, no sé si tenga mucho futuro, o sea, como si va a haber un boom de esto, lo dudo, ¿no? De que sí es un recurso más, claro que sí es un recurso más. Yo creo que sí tienen un futuro y ya tienen un tiempo.
Sí, desde los mismos Beatles, que ellos inventaban todas estas cosas alrededor de sus discos, hasta lo que platicamos de Brecht, hasta ahora lo que podemos ver, por ejemplo, con Pokémon GO, que aunque no es un juego de realidad alterna, sí es un juego que está mezclando esta cuestión de la realidad aumentada, ¿no? En el que tú tienes que ir a un lugar físico y a través de tu teléfono interactúas con el espacio. Descubrimiento del espacio público, que te incite a caminar, o sea, que te incite a investigar. Sí, yo creo que ahora está tan saturado todo y ya rápidamente nos hartamos de las cosas, que estos productos en los cuales incitan a la participación de los espectadores pueden funcionar. En la Comic Con de San Diego todo el tiempo están haciendo este tipo de intervenciones en el que tienes que ir descubriendo, ya sea encontrar el tesoro, encontrar ciertas cosas, que estén en distintos espacios, que utilices tus móviles, que utilices internet, que utilices el espacio físico, y así comunicar y así hacer que los usuarios, que los lectores, que los espectadores sean más partícipes de estos eventos. Yo creo que sí, o sea, creo que al principio va a haber personas que se van a negar a utilizarlo, pero como todo, sabes, como hace 15 años la mayoría de las personas no estaban interesadas en los videojuegos en general. Ahorita con el uso de smartphones, la gran mayoría está utilizando juegos. Digo, obviamente probablemente no estén jugando, por ejemplo, League of Legends o Warcraft, pero sí están jugando Candy Crush o juegos de celular mucho más pequeños. Entonces, creo que en la medida en la que se vayan adaptando los juegos de realidad aumentada a versiones más pequeñas, que por ejemplo tengan que ver exclusivamente con áreas móviles, se van a ir haciendo más comunes y todos se van a ir lo van a empezar a usar. No, definitivamente no. Las acciones participativas, no mucha gente está interesada en hacerlo, solo hay un pequeño nicho, y entonces tendría que ser o muy leal a la marca o muy leal a jugar, ¿no? Al hecho de participar de manera activa pues ya sea con una marca o con una historia, y no todo el mundo está dispuesto a esto, porque puedes hacerlo desde tu computadora, pero en algunos casos sí te piden ir a diferentes lugares a platicar con el cantinero de tal lugar para que te dé información y cosas así. Y pues no sé si de veras hay un gran público para esto, ¿no? Yo creo que sí, mira, si está bien hecho, si está bien planteadas las reglas del juego, hay varias reglas para hacerlos. Me gusta porque tienen muchas cosas de la literatura, se basan mucho en las historias de Lewis Carroll, este rollo de Alicia en el País de las Maravillas, de cómo hacer el agujero del conejo, esta cuestión del concepto del titiritero que manipula todas estas escenas. O sea, sí, yo creo que sí es algo muy interesante que la gente, mientras le hagas algo, que una experiencia que sea realmente, pues que sea significativa, ¿sí? Tanto cultural, política, lo que quieras, yo creo que sí lo hará, ¿no? Sí, la gente en México es muy partícipe. Es más, yo el fin de semana fui a la Alameda y seguían jugando Pokémon GO. O sea, cuando ya en muchos países ha bajado mucho esto, la gente sí participa y sí le gusta colaborar en este tipo de productos. Creo que podría funcionar, pero en ciertas zonas y en ciertos momentos y en cierta condición socioeconómica, digamos. Te pongo el ejemplo de Pokémon GO. O sea, Pokémon GO funciona solamente si te mantienes en un área donde puedes caminar, ¿sabes? O en un área que es relativamente segura, pero si por alguna razón te encuentras un monstruo en Iztapalapa o en una zona donde en la primera cuadra te van a bajar el celular, creo que ya no funciona. O sea, creo que estos juegos van a funcionar, o sea, surgen en ciudades y países donde hay ciertas necesidades cubiertas, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos o Europa, entonces donde no vas a tener la exposición de un peligro. Hay otros peligros, pero no el peligro pues como de un vecindario, digamos, o de la delincuencia. Entonces en México creo que la forma en cómo está estructurada y diseñada la ciudad no ayudan, porque dependes la mayoría de las veces de un coche, y hay zonas donde pues, solamente tienes que andar en coche. Entonces hacer la interactividad en base a eso
creo que se tendría que adaptar a las condiciones de México. Sí, tendría que ser muy localizado y muy bien diseñado para un nicho en particular. Así, a gran escala no sé si funcione. Y a mí me gusta mucho uno que se hizo hace unos años de un material promocional para un disco de Nine Inch Nails, que pues utilizó múltiples plataformas, desde el concierto en vivo, los materiales promocionales, el mismo disco, ¿sí? Sitios web. O sea, como que a mí me gusta mucho el grupo y además ellos están como muy, Trent Reznor, el líder de la banda, está como muy metido en este rollo de plataformas digitales y distribución digital. Y era un juego en el que tú cuando comprabas el disco, ¿sí? No me recuerdo el nombre del disco, pero un disco de los recientes, digo, hace mucho que no producen, pero tú comprabas el disco y la caja era negra, completamente negro. Además, ¿quién compra discos ya ahora? Esa es una de las cosas. ¿Quién compra ya CDs ahora? Las tiendas están cerrando, las tiendas de música, Tower Records quebró desde hace mucho. O sea, ¿cómo volver a hacer que el público se interese por ciertos productos o ciertos grupos o ciertos objetos? Entonces, la idea de estos era que tú escuchas el disco, lo reprodujeras en un reproductor de discos, que ya son cada vez más escasos, y el disco tenía una película sensible al calor, que cuando el láser recorría el CD, se transformaba esa pintura, y tú lo veías y eran unos y ceros, unas secuencias de unos y ceros, que si tú copiabas todos esos unos y ceros y los transformabas de números binarios a números decimales, obtenías una dirección web, un IP, que tú escribías ahí y entras a una página web que hablaba un poco de teorías de conspiración, o acerca del libro, acerca del disco, del concepto del disco. Y además habían otras cosas, materiales promocionales en playeras que, por ejemplo, la parte de atrás donde ves las ciudades en las que se presentaron, se resaltaba en bold, así en negritas, ciertas letras que si también las juntabas era otra dirección web. O sea, no es exactamente como un juego, en realidad la idea de estos ARG es que no parezca que son un juego, parezca que estás tú dentro de una especie de teoría de conspiración, dentro de una historia de aventuras. Sí, la idea es precisamente eso, como romper un poco esa idea, ¿no? Pues yo no he jugado ninguno, pero conocí a los diseñadores de un juego de realidad alterna de Dinamarca y estaba muy bueno porque iba a ser un festival de música en un parque ecológico y entonces para promocionar el festival lanzaron una nota de que había un ecologista, un abogado ecologista que quería hacer un movimiento para que no sucediera el festival de música. Y todos los que quisieran apoyar a que sí se fuera el festival, mandaban un link a una página. Ya que entrabas ahí, ellos cruzabas el portal del juego y te decían, pues entonces ayúdanos a conseguir tales informaciones que aparecen en las diferentes revistas. Y así iban ellos juntando información, y este era un personaje de ficción, al cual al final se descubre que él era un súper apasionado de ese festival, pero que en el último festival lo habían vetado de entrar y que por eso ya, por venganza, ya no quería hacer el juego. Y esto lo tuvieron durante 4 semanas en diferentes revistas y medios de impresos y les fue bien, les resultó muy bien, ¿no? Porque jugó mucha gente.